Reciban todos un cordial saludo, queridos amigos. Estamos iniciando en este nuevo proyecto que se llama Mayéutica. Como no podía ser de otra manera, nuestro primer tema será filosofía. Cuento con invitados especiales, empezando de izquierda a derecha. Voy a empezar a presentarlos. Tenemos al doctor Marco Antonio Ramos, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y docente en varias universidades de España y Latinoamérica. Un gusto tenerte aquí, Marco. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en este espacio y compartir lo que se pueda. También estamos con Julián Reyes, es estudiante de filosofía en la Universidad Católica Boliviana y también es actor de teatro. Gusto tenerte aquí. Gracias a ti, la invitación. Y por último tenemos a Rodrigo Alejandro Solares ACB, y también es estudiante de la Universidad Católica Boliviana en la carrera de filosofía y tiene algunos artículos publicados en revistas a nivel latinoamericano. Gracias por asistir. Muchas gracias a ti, Rolando. Bien, nuestro tema es, como dijimos, filosofía, y quisiera que me den una definición de lo que es la filosofía, tal vez propia de ustedes, o qué definición les gusta más, ¿no? de algún autor tal vez, o qué definición les parece la más adecuada. Como sabemos, la filosofía tiene muchas definiciones desde a lo largo de la historia, todo. Entonces quisiera que me den, empezamos por ti, Marco. No sé si de una definición, pero voy a usar una metáfora de un diamante que tiene muchos ángulos, muchas caras, y por todas partes brilla, y a lo mejor por todas partes tiene una connotación y una luz distinta. Y por donde se vea es una cosa maravillosa, es una cosa que no se acaba. Al girar, al darle la vuelta, es más que rica, no sé, no hay palabras para explicar, porque un diamante no tiene, bueno, puede tener precio, pero valor a lo mejor no. Entonces, todo lo que encierra ese diamante, encierra la vida de conocimiento, de sabiduría, de tendencias, de enfoques. Y por ser un poco breve, vivencias. Yo lo llevaría a la filosofía como la vivencia de todos los días, de cada momento, y mejor si es con esa riqueza del diamante, porque se puede vivir alegando o releyendo a Heidegger de unas de una superficialidad, ¿no? Se puede vivir cuando uno no tiene conciencia del ser, pero si uno tiene conciencia del ser y vive a profundidad, puede vivir como ese diamante. Va por ahí una... Entonces, tú dirías que es más una forma de vida que un concepto, digamos, un concepto que no tiene mucha vida, ¿no? Más bien vivir la filosofía en vez de conceptualizar la filosofía. ¿Estás en esa onda más o menos? Si tengo que elegir, sí. Sin negar que exista una parte teórica, obviamente, sin saber que hay una parte formal. Yo la aplico en mi vida de esta manera, en la parte práctica, de manera vivencial de todos los días. Y esa analogía que haces con el diamante, ¿la ves en otras disciplinas, tal vez en algún otro lado? No tan caro. No, creo que no, porque las otras disciplinas son como o un lado o el otro, ¿no? Son más reducidas. De hecho, las otras serían una consecuencia, un resultado, y de ahí que se diga que la filosofía es la madre de las ciencias, aludiendo a las ciencias, disciplinas. No sé qué piensan. Sí, me encanta tu definición. ¿Y tú, Julián, cuál es la definición que más te parece apropiada para filosofía? Yo creo que lo primero que habría que notar es que creo que es la única disciplina que siempre se va a hacer la pregunta sobre sí misma, ¿no? ¿Se entiende? O sea, desde principio a fin, a mi juicio,
desde el estudiante hasta el doctor, siempre va a estar en una búsqueda para definir su propia disciplina. No creo que pase eso en alguna otra área de conocimiento, ¿no? Y eso es, a mi juicio es como algo bastante interesante, ¿no? Que se pueda estar hablando en cualquier grado de conocimiento hacia la misma pregunta de qué es la filosofía, ¿no? Yo creo que hay gente que lo vería llanamente la palabra, así como de mi filosofía de vida, ¿no? Una filosofía que ya en la que todos participan, en la que la única opción a no tener una buena filosofía es tener una mala filosofía. Eso es como la versión, como diría yo, más grande de la palabra, ¿no? Después está la que es como una disciplina, ¿no? Propiamente como una carrera, ¿no? Más especializada, como una área pequeña dentro del gran conocimiento. ¿Cuál me quedo? No sé. Solo tal vez apuntaría que hay que podría expandirse, ¿no? Y la filosofía es como la física. Por ejemplo, en la física hay físicos teóricos y hay físicos prácticos, ¿no? Einstein era teórico. Práctico era el que hizo la bomba atómica. ¿Cómo se llamaba? Oppenheimer era un filósofo de laboratorio. Digo, un físico de laboratorio, no era un físico teórico. Y es lo mismo en la filosofía, o tienes que tener tu filosofía y vivir tu filosofía, estás obligado a hacer los dos, más o menos. Uy, eso está bien interesante, porque justo hace poco vi que esta discusión entre filósofos que son vulgarizadores o que hacen divulgación y otros que hacen, digamos, propiamente filosofía, es una distinción que se robó de la ciencia, ¿no? Y lo que decía este tipo es que finalmente el filósofo usa el mismo lenguaje del pueblo, tanto como el lenguaje especializado. O sea, tiene sentido distinguir entre especialistas y divulgadores en ciencias, porque te demoras años aprendiendo el vocabulario y las cosas propias de esa área de conocimiento. Entonces yo diría que podría decir, trayendo eso que vi, que esa distinción entre teórico y práctico sí se podría aplicar a la filosofía, pero sin traer del todo esa discusión que es propia de las ciencias. Creo que está me da la impresión de que está un poco más borrosa. Primeramente por el hecho de que las palabras que se usan pueden ser de la persona a pie, ¿no? Entonces tiene un vínculo ahí que me parece que habría que observar, que no se podría traer esa discusión tan llanamente. ¿Y tú, Rodrigo, qué definición tienes o con cuál te quedas más o menos tal vez de algún teórico que te parezca bien precisa su definición? Bueno, yo creo que la filosofía, lo preciso no es propio de ella, ¿no? En el sentido calculante de definición bien acotada, como decía Marco Antonio, en esta idea de que tiene muchos lados, así como lados tiene la vida, diría Ortega, ¿no? Verle los lados a la vida. Ese mismo ejercicio da cuenta de muchas maneras de entender qué es la filosofía, ¿no? Y yo partiría para entender la filosofía con el acto de filosofar, acercando a esta propuesta de modo de vida, ¿no? Que a través del tiempo se ha ido dando. Y yo apuntaría al origen tradicional de este quehacer, diríamos, en el sentido de modo de vida como lo vivían, por ejemplo, los pitagóricos, ¿no? O sea, no comer habas, saludar el sol por la mañana, de tal manera que inclusive quien camina por la calle, en el sentido del conocimiento popular, sabe que este tipo hace este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, preguntarse sobre las cosas que son, pero yo diría que no existe una real distinción entre filósofos teóricos y prácticos, las ciencias. A lo sumo podríamos decir que hay eruditos o especialistas en ciertas áreas del conocimiento filosófico. Ello no implica que no tengan que vivir la filosofía, ¿no? O sea, yo puedo vivir, respirar a Tomás de Aquino en toda mi erudición, ¿no? Pero para aportar otras ideas, a mí me llama mucho la atención
bueno, no podemos evitar la idea que ponía Aristóteles sobre el asombro, ¿no? Encontrarse asombrado con las cosas para poderse preguntar qué es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces ese movimiento causado por el asombro o la admiración que lleva a la filosofía. Sí, Permítame que discrepe con esta no distinción o no división. Yo creo que sí hay filósofos más teóricos y más de escritorio y otros más de calle. ¿Pero son filósofos? Sí, pero así, a fin de cuentas. ¿Cuáles, los de calle o los de escritorio? Por ejemplo, si tenemos a la filosofía como algunos lo malinterpretan, malentienden cuando se vamos a hacer filosofía o vamos a estudiar filosofía, vamos a leer, se piensa en algo totalmente abstracto y es una reducción, creo. Sí, se hace filosofía, se lee, se elevan leyendo, no sé, a Hegel, da gana, o sea, cuando uno se mete es meterse a otro mundo, es volar, es y es viajar por el espacio. Se ha desentado. Ahora, hay otro tipo de filósofos que lo viven más. No solo estoy pensando en Sócrates, que hace en los pitagóricos. Por poner algunos ejemplos de bolivianos, si tenemos que pensar en Jaime Sáenz, es filósofo porque es titulado. Luego hablaremos de por qué se considera o por qué no se considera, pero la vivencia, la reflexión, lo que puede escribirse en literatura o en su vida, a mí me hace pensar, no solo por este autor, por otros autores, ¿no? Wittgenstein, el primero, el segundo, es más físico, es más de números, pero luego deja esa en silencio, se va a la montaña y empieza a trabajar con niños. Y a partir de eso empieza el siguiente Wittgenstein, y es el que dice, hay que vivirla. Entonces yo creo que se puede, sin hacer daño, que sea uno solo o que sean dos. Yo creo que se puede distinguir a unos que son un poco más teóricos y otros que son más de la vida real. Y pequeña, antes de que responda, ¿no piensas que ya en el sentarse y escribir y leer no hay ciertas prácticas ahí? O sea, la propia práctica y de, yo qué sé, o cómo acompaña el tabaco a toda la historia del pensamiento del siglo XX, ¿no? Cosas que son como sus prácticas sui generis, ¿no? Encerrarse, ¿no? Como una propia práctica, ¿no? Diríamos que se reconocería al erudito y al filósofo de escritorio porque está encorvado, porque es raro y porque es muy pálido, ¿no? Tal vez, no sé. Pero no sé. Ortega decía eso, ¿no? Yo me la paso todo el día encerrado en mi escritorio fumando tabaco, ¿no? O sea, y lo decía porque es el aura, ¿no? Que genera esa práctica. Entonces yo creo que por más de que solo esté metido en los libros, sí hay un temple, un ánimo involucrado ahí que ineludiblemente se retrotrae al acontecimiento del vivir, ¿no? A la vivencia. Ahora, yo creo que si uno solamente se queda en lo conceptual y no bebe de ese aura, de ese ánimo, de ese temple, no es filosofía eso. O sea, yo creo que se puede enseñar muy fácil. Diríamos, hoy en día se usa ese término, ¿no? Diríamos, es un conocido en la doxografía de la filosofía, ¿no? O sea, en las opiniones registradas de quienes han hecho filosofía. Te dice, Platón, Sócrates, tantos cuantos han hecho esto y esto. Y ahí queda, ¿no? Esto es el peligro de las citas, creo yo. El formalismo al que se El de las citas. Como el de los citas. O sea, el doxografía, bueno, doxa es académico, ¿no? Claro, el registro de las opiniones que dijeron, ¿no? Registrar, esto decía sobre el bien Platón, esto decía, y esta reducción de citas. Yo creo que igual está interesante, justo sacando este tema, que creo que adelanta tus preguntas. ¿Cuál es el impacto? ¿Las preguntas? Dale. Me las pasaste a mí. No, y a ellos no. Les pasé. Creo que me subestimaste, por eso me pasaste las preguntas primero. No, mentira. Pero digo, ¿en qué impacto tiene estas ideas, ¿no?, conceptuales del hombre encerrado en la historia? Hay gente que las niega totalmente, dice que recién con instituciones es que una idea tiene
pegue en la sociedad. O sea, y que puede pasar puede pasar periodos enteros en los que una idea fecundada por alguien en un escritorio tengan un impacto real, si no es a partir de instituciones. Entonces, que el error de la filosofía política es estudiar esas ideas muertas y no precisamente las instituciones que las llevaron a la sociedad. Ahí creo que no estoy de acuerdo del todo con eso, pero ahí está como esa distancia que creo que seguimos hablando ahora entre la distinción teórico y práctico, ¿no? ¿Cuál es ese pegue? Cuando yo pensaba en práctica, la parte práctica teórica, no he pensado en esta parte práctica actitudinal que es una práctica. De estar en el escritorio, tener un ambiente, un aura. No estaba pensando más en la práctica social, en la práctica de la calle, claro, son dos tipos de prácticas, ¿no? Y yo me iba más a esta otra práctica, claro, porque sí, la otra es una práctica de casa, de escritorio, de misterio, de mística, claro. ambiente. Entonces, en ese sentido, sí. yo estaría de acuerdo, porque la filosofía no es algo que está lejos del saber popular, diríamos, ¿no? O de lo que sabe la gente. Unamuno, creo que ya se los comenté alguna vez, ¿no? Tiene una genial propuesta para pensar qué hace el filósofo, ¿no? Y dice, el filósofo hace a la gente saber lo que ya sabe, ¿no? O sea, la gente sabe algo. Todos saben, por ejemplo, que el sol sale por el oriente, ¿no? Pero el filósofo se acerca y les hace saber eso, ¿no? Y es en ese sentido que yo diría que la filosofía redunda en lo obvio, ¿no? A veces es tan obvio, o sea, ¿por qué se hacen preguntas que parecen que ya se tienen respuestas tan claras, ¿no? Entre ellas, ¿qué es la filosofía, ¿no? O sea, un pueblo tiene los filósofos que se merece, como los políticos que se merecen. No sé. Mira, es interesante. Vos haces preguntas muy interesantes. Melgarejo decía, ¿no? El padre de Franz Tamayo hacía decir a Melgarejo que todas las cosas que había hecho eran precisamente porque era lo que era propio del tiempo, iba a pasar, ¿no? ¿Quién sabe? Un adelantado de... Yo creo que esa visión trágica de la historia, como que finalmente las personas y los individuos son solamente actores del devenir histórico y estamos matando un pueblo porque así la historia lo está queriendo. No sé, creo que es una visión como ya determinada, ¿no? De que un cierto pueblo da en sí y es germen y hace nacer a un propio filósofo en su... Pero no sabes qué va a venir, ¿no? Es el asunto. O sea, no podemos llegar a saber qué acontece aquí, en lo que se sabe ahora, como para decir qué es lo que va a decir el filósofo mañana, ¿no? En retrospectiva se ve eso, ¿no? Sí, o se cree saber eso. Era tan obvio que esta sociedad iba a crear este tipo de mesías. Solo se puede saber después de qué pasa, ¿no? Claro. Hablando de la práctica de la filosofía, ¿se acuerdan de quién escribió el Emilio? Rousseau. El Emilio es una... como decir, es una utopía para su tiempo, ¿no? El muchacho, a Emilio el Estado le da educación, le proporciona salud, beneficios que en esa época tal vez eran impensables, y se pone a la práctica justamente en nuestra época, ¿no? En la modernidad actual. Eso es llevar a la práctica, digamos, la filosofía, que se cumple mucho después, a veces, tal vez. ¿Tú dices lo de utopías y que después se cumplan? Okay. Ideas filosóficas, ideas políticas que tiene un filósofo que se llegan a cumplir después, muy posteriormente. Yo diría que a la larga, si no, como lo han pensado, justamente del otro lado. Porque la gente que hace la gente que hace politiquería, porque aquí hay que distinguir, creo, desde mi punto de vista, la política como una ciencia, como un arte, la que me gusta, a la política partidista, que no me gusta. Y para mí son dos cosas distintas. Entonces, los fundamentos de la filosofía política, creo que han sido tomados por muchos políticos, por muchos líderes, en la misma línea o en algunos casos dados la vuelta. ¿Cómo es eso de dar la vuelta? Pensemos
la tecnología ahora mismo es, para muchos dicen, el teléfono o el ordenador es dañino, es malo, porque les hace, y a otros no, pero sí sirve para la educación. Las cosas en sí mismas no son ni malas ni buenas, es como se utiliza. Entonces, estas ideas de los filósofos no son, en este sentido, no son ni buenas ni malas, pero es cómo han sido utilizadas por los políticos, cómo han sido leídas y aplicadas en la sociedad. Sea una postura, o sea, cualquier postura. Depende quién la lea y cómo la aplique. Y estando ya en esto de la política, ¿el filósofo está llamado a gobernar, como decía Platón? ¿O cuál es el papel del filósofo en la sociedad? O sea, ¿cómo sería el gobierno de los filósofos? Tal vez sería mucho mejor, supongo, ¿no? Utópico. ¿Qué opinan al respecto? Lo que decía Platón decía, ¿no? Debe haber una clase gobernante, que son los filósofos, que no deben tener familia. Y después están los guerreros, el ejército, y por abajo están los comerciantes. Y el filósofo debe gobernar, no debe tener familia, debe estar dedicado al gobierno. Entonces, ¿eso es factible o es a lo que está llamado el filósofo, hasta dónde está llamado? Recordando siempre que la política era una rama de la filosofía, ¿no? Como muchas otras ciencias. Yo creo que él mismo reconoce, libro 6 o 7, que es difícil y que no se ha dado porque precisamente es muy difícil que se dé. Que las personas que por naturaleza han nacido con facultades, que pudieron haberse sido orientadas hacia el gobierno, o sea, hacia gobernar algo, él mismo hace una enumeración de qué es lo que impide que llegue y que haya llegado ahí. Porque él dice, naturalmente eso es lo mejor. Pero las personas que nacen con ciertos adelantos son corrompidos, digamos, por otras esferas, ¿no? Deberías ser deportista, deberías dedicarte a la guerra, a la estrategia. Entonces yo creo que habría que decir que él mismo reconoce hasta en su época que es algo bien difícil de conseguir. Diría eso nada más. Yo no aseveraría tan tajantemente de que no se pueda. Que es difícil, de acuerdo, pero que no se pueda, creo que ahí está el reto de Platón, ¿no? Justamente esto debería pasar, debería. Que sea o no el filósofo el que gobierne, utópicamente, es posible pensar. O sea, se puede pensar, hay más de un diseño de esa naturaleza. No solo Platón, hay muchos otros autores que hablan en este sentido, la utopía de Tomás Moro, y Walden II, no sé, hay muchas utopías donde se categoriza la sociedad poniendo a un líder el más responsable. Estoy pensando en Rawls incluso. Hay gente que diría que, no sé si vas por ahí, que es que cómo corrompe la política al filósofo, ¿no? Cómo pueden ser esferas totalmente separadas, ¿no? No sé si pero en ese caso sería más que la política, el poder de la política, la que corrompe, ¿no? Porque la política, como un arte, no sé si es que te vaya a corromper. El poder que lleva la política por dentro, claro, te quiere. Eso es lo que te corrompe. La política en sí, el arte. Pero además de corromper, yo diría distraer, ¿no? Porque me da la impresión que la política, inclusive en un sentido más propio o sustancioso, ¿no? Implica un involucramiento constante con el asunto, ¿no? Público. Ir allá, ir a hacer, atender esto, escuchar esto, comandar esto, ordenar esto, preparar esto, ¿no? Y ese tiempo tan preciado para el filósofo para ir lento y ver las cosas, yo diría, si es eso a lo que te refieres, que de alguna forma distrae, ¿no? Al filósofo. Depende de la época también, ¿no? Depende de la época. Marco Aurelio, habría que estudiar el caso. Yo la verdad no he estudiado la República mucho como para ver qué diría Platón, pero yo creo que depende del tiempo, ¿no? La época. Y hablando de los filósofos políticos, que ¿el único era Marco Aurelio en la historia o se acuerdan de alguien más? Empédocles discutible, al menos era poeta. ¿A quién comandaron? A Platón mismo, ¿no? Ah, sí, pero falló. Sicilia falló. Sicilia. 2 veces, casi lo matan. Sí. Pero termina preso. No, sí. Esclavo. Estoy pensando claro, en lo que citaba
Y tenían la situación preparada, ¿no? O sea, era ir a fundar la ciudad y preparar las leyes y vamos, ¿no? Démosle. Me haces pensar en Aristóteles como maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno sí. O Licurgo, había estas imágenes. Platón, en esos libros en los que traigo ahora, reconoce que nunca ha pasado en la historia. Sí dice que es posible, pero que nunca ha pasado de hecho. Pero en esas imágenes, por ejemplo, de Licurgo, que eran legisladores, hay muchos personajes que son muy interesantes, ¿no? De quienes escribían las leyes, estaban, creo yo, a caballo o a mitad entre el filósofo y el político. Puede ser esa cosa intermedia, pero sí estoy de acuerdo con él que no corrompe a la persona, sino corrompe el propio obrar filosófico, el involucramiento político. Tal vez un término medio, ¿no? Pero eso. En la Revolución Francesa, ya yéndonos a lo que es la labor del filósofo, en la Revolución Francesa ha habido un grupo de la Ilustración, ¿no? Donde justamente estaba Rousseau, estaba Diderot, Dalton, varios filósofos. ¿Cuál es la labor del filósofo? Estos filósofos de la Revolución específicamente, para poner como un ejemplo, hace un gran laboratorio la Revolución Francesa. Estos filósofos son los que instaban al pueblo, o el pueblo es el que ha dado a luz a estos filósofos para que estos filósofos teoricen sobre los cambios sociales que se avecinaban. O sea, ¿el filósofo ha arrastrado a la gente o la gente ha arrastrado a los filósofos? ¿Qué opinan? ¿Qué va primero? Eso es difícil, ¿no? Si vemos históricamente, yo apuntaría que el que materializa de alguna manera, y ahí está no solo la tarea, el resultado social es del filósofo, porque de alguna forma pone sobre la mesa, si escribe y publica, o si reúne a la gente, esas ideas del pueblo, las hace, como antes decía, hacerle dar cuenta de lo que está pasando. O sea, está pasando y el pueblo sabe. Pero ¿qué tal si pensamos y lo ponemos de forma concreta, lo que está pasando? Y le devuelve al pueblo. Y el pueblo dice, ¿y ahora qué hacemos? A ver, por pensarlo rápido, revolución. ¿No? Yo creo que el filósofo no va a estar pensando y que le caigan las ideas de la nada, piensa a partir de lo que sucede en la sociedad. Gracias a la sociedad puede materializar esas ideas y devolver al pueblo. Ahora, ¿quién es primero? Ahí no me meto, ahí no me mojo. Pero lo mismo estoy pensando en el caso del nacionalismo en Bolivia, ¿no? No ha nacido el nacionalismo con Carlos Montenegro y los fundadores, no nace de un día para otro. Son, no sé, como 50 años de escuchar desde Frans Tamayo, más atrás, que hay una energía, que hay una nación, hay un espíritu ahí. Frans Tamayo, Carlos Montenegro, Sergio Almaraz, entre otros, y ponen de forma concreta, material, y en este caso de forma política, el nacionalismo revolucionario, pero es a partir de lo que sucede en la sociedad. O sea, si no hay una, no hay la otra. Estábamos hablando de la importancia del filósofo en nuestra sociedad. Yo me acuerdo en Los Pitufos que representa una sociedad, parece chistoso, ¿no? Incluso lo es. Representa una sociedad de personas, ¿no? Con cositas raras, pues había una sola mujer, ¿no? Pero ahí, al revés. No sé si se acuerdan, al pitufo filósofo lo tenían bien en poco, ¿no? O sea, el filósofo empezaba a hablar y lo que hacían es agarrarle y botarle antes de que termine de hablar. Entonces, ¿por qué tenemos esa visión? Tal vez, no sé, un sector de la sociedad tiene esa visión de lo que es el filósofo. ¿Qué quieren expresar los pitufos al final? Que no sirve lo que habla el filósofo, no queremos escucharlo, no debería existir. ¿Qué entienden en ese mensaje tal vez tan agresivo? El filósofo tábano, ¿no? Que le decían a Sócrates, que es el tabané, esto de la mosca molesta que
que jode, señala y hace sentir incómodo a las personas, ¿no? Te hace pensar. Solo podría decir eso. Bueno, se habla sobre la libertad que es concedida a la filosofía por el costo de ser inútil, ¿no? Así hablando en términos, diríamos, estrictamente económicos o financieros, ¿no? Y desde siempre, ¿no? Tales, hay dos relatos famosos de Tales, de Mileto, ¿no? Uno, el que la gente más recuerda, es de que Tales estaba viendo las estrellas y por distraído se cayó en una fosa, ¿no? Entonces, por andar viendo las estrellas y el cielo, te pasan cosas tontas, ¿no? Pero hay el otro lado de la historia, y es que Tales, en una temporada, por mirar las estrellas y el cielo, se dio cuenta que este año iba a haber una gran producción de aceitunas. Entonces, de antemano decidió alquilar todos los molinos del lugar, y cuando todos trajeron sus aceitunas, pues él se hizo rico, ¿no? Entonces, no es que por sí la filosofía tenga alguna animadversión al dinero, ¿no? O si quieres a la utilidad de las cosas financieras, económicas o al valor monetario, sino que se ocupa de otras cosas, ¿no? Y es en virtud de su libertad, poder desentenderse de esos ámbitos, tal vez diríamos de una manera muy superficial, mundanos, con cuidado de la palabra, pero por un lado eso, ¿no? Y por otro me gusta pensar también al filósofo como en la retaguardia, ¿no? O sea, él no está ahí adelante, como el político, diríamos, guiando o determinando qué se va a hacer, ¿no? Sino está atrás, ¿no? Paciente, viendo qué está haciendo las espaldas de las gentes, viendo el camino que se están dando, viendo a qué se ve hacia adelante también. Entonces yo pienso que la sociedad rechace al filósofo no es novedad. Han habido tiempos en los que era mejor considerado, obviamente. Vivimos en una época muy lastimable, que yo diría aquellos estudiadores de la filosofía que ahora se venden, por ejemplo, para justificar grandes emprendimientos multinacionales o políticos de globalización. O sea, estoy hablando de grandes universidades de Europa, por ejemplo, que son contratados por compañías de tecnología, informática y demás, que hacen grandes discursos éticos y demás cuestiones, pero precisamente el contacto con ese centro de poder es tal vez que coarta cierta libertad que diríamos que lo hace inútil frente a la sociedad y que es algo en beneficio del pensamiento, ¿no? Me haces pensar en los casos de Tales, el mismo Sócrates, que está taladrando preguntando, haciendo pensar a la gente. La tarea es, en todas las sociedades creo que ha sido, hacer que tome conciencia de lo que le está pasando. Y en algún caso puede no ser bien entendido o recibido, con la imagen del pitufo o con otros ejemplos, porque no conviene en una sociedad respecto a los que conducen un gobierno, un país, un Estado, que haya ciertas personas que les haga pensar y vayan en contra de ellos, que no piensen. Y me gustaría mencionar algunos casos concretos de Europa, cuando se han intentado en los últimos años, los últimos 10-15 años, se han intentado quitar las asignaturas de filosofía porque hay una intencionalidad de que los chicos dejen de pensar y dejen de ser críticos. Es mejor llevarlos como rebaño, mal utilizada la palabra, pero se entiende la idea. Mejor que sean más manipulables, que el mercado, que la política, que los líderes que gobiernan los lleven con más facilidad. Pero si la filosofía se mete y empiezan a preguntar, ¿pero dónde va este dinero? ¿Y por qué pagamos tanto? ¿Y dónde va? ¿Por qué tienes ese sueldo? O preguntas sencillas o más complicadas. El político dice, no, tú no me convienes, me vas a cuestionar. ¿Tú dónde has aprendido? ¿O por qué estás haciendo eso? Que tu profesor, el que te está enseñando eso, que dejen de enseñar, quitamos de medio, ¿no? Y esto no solo en Europa, en muchos lugares. Entonces, el rol del filósofo a mí me parece fundamental, y lo pienso incluso en instituciones, bueno, pensando en una utopía, si me permiten,
así como hay un abogado, es el asesor de una empresa, y hay recursos humanos, y hay muchos profesionales en una empresa, debería haber un filósofo, por lo menos uno, si no 2 o 3, un equipo que permita pensar a esa empresa para mejorar, no sé, para ser críticos. En Europa sí, en algunos lugares he encontrado gente que contrata para sus empresas, por la parte práctica, por la parte de la reflexión de qué nos conviene, cómo ves, pensando en tales, cómo viene el ambiente, cómo lo ves, no va a predecir un... En eclipse, ¿no se le dice que predijo un eclipse? Sí. No en ese sentido, pero sí a nivel económico, a nivel político, sabe cómo va a ir el ambiente. De hecho, recuerdo, yo he trabajado con no voy a dar nombres, claro, pero con una persona que tenía una inmobiliaria y le parecía interesante lo que podía ver desde fuera al llegar desde otro continente, ver cómo está su continente, y esto es lo que pasa con otros, ¿no? Cuando llegan aquí, pues son más objetivos, pueden ver nuestra realidad mejor, y nosotros, si vamos a otra realidad, después de un tiempo, si leemos, somos objetivos. Pero si intentamos hacer la reflexión desde dentro, mirar hacia dentro es más subjetivo. Entonces me dijo, necesito que me digas si tengo que invertir o no, cómo ves el ambiente económico. Le dijo, no es tu dinero, y yo creo que no es el momento porque hay riesgo de que vas a ganar. Sí. A partir de eso me contrató y me dice, yo quiero que trabajes conmigo. No trabajé demasiado tiempo porque producía él mucho dinero. A mí no me interesaba si producía o no producía, pero hay empresas en las que podríamos pensar, públicas o privadas, de que podrían tener más, como tiene un colegio, tiene un psicólogo, tiene pedagogos, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Por este sentido práctico y por el sentido educativo y científico de esa institución. O sea, ¿por qué no explotar en todas las dimensiones? ¿Por qué no? Yo tal vez introduciría algo que está más apegado, creo que al tema del pitufo, ¿no? Más allá de que sea molesto o conveniente, es que se añade la otra, que es la indiferencia, ¿no? El descreer. Yo creo que tal vez por ahí también va el que se saque como asignatura. Se es indiferente a lo que está pasando ahí en ese área de conocimiento, ¿no? Pero una indiferencia que ni es ni molesta ni conveniente, es indiferente a lo que está. Y creo que ahí hay un montón de fenómenos. Ahí en ese grado hay mucho. De nuevo, separando la política y la filosofía, creo que en la indiferencia política hacia la filosofía sigue habiendo esa distancia, ¿no? Ya si es molesto o si es conveniente, ya está involucrado, ¿no? Pero de resto creo que ha primado el filósofo pitufo, la indiferencia, ¿no? Plena indiferencia, ¿no? Puede ser. La importancia, entonces, podemos concluir que del filósofo o de la filosofía radica en que ayuda al ser humano a reflexionar su realidad, pensar mejor, tal vez oponerse a ciertas cosas que se están haciendo mal en su entorno. Eso es lo más importante de la filosofía o del filósofo en sí, la labor más importante. ¿O qué podrían agregar a eso? Entorpecer. Yo zarparía un clavazo más profundo y diría, o sea, aún más inútil es el trabajo del filósofo que todo esto, ¿no? O sea, es porque en el sentido de que trata de pensar qué es lo porvenir de las cosas a partir de sus principios, ¿no? O sea, los principios y causas de las cosas que son nos permiten pensar las posibilidades de ser, yo diría, ¿no? Entonces, el filósofo está ahí, si vamos a seguir con este asunto de hacerle dar cuenta a la gente lo que sabe, hace dar cuenta las posibilidades del devenir, de lo que puede llegar a ser, ¿no? En un sentido más, espero no muy abstracto, pero la manera en la que vemos y concebimos la realidad y las cosas, ¿no? Ahí mella el filósofo, pero muy lento. Por eso decía algún escritor, el filósofo contemplando los astros mueve lentamente sus molinos o algo así, ¿no? Y por eso también es inútil, ¿no? Porque no da resultados rápidamente. O sea, sí se le puede pedir resultados rápidos en un sentido más pragmático, social, político, estoy completamente de acuerdo. Pero en un sentido metafísico, sí.
En el sentido de que nos preguntamos son las cosas y qué está pasando ahora, yo creo que ahí está más concentrado, su sabia está más concentrada en ese asunto. Y ahí es más filósofo el filósofo. Y sale después a ver qué está pasando en otros ámbitos, pero yo creo que tiene que siempre partir de ese principio, ¿no? Porque es lo que las ciencias no se preguntan, sus principios, ¿no? Bien, chicos, pasando al siguiente punto. Hay tendencias filosóficas hoy en día, es decir, hay filósofos historicistas, filósofos materialistas, hay esas tendencias, que esas corrientes filosóficas hoy en día o a lo largo tal vez de la época, hace dos siglos, no sé, ¿cómo se está manejando esto en la actualidad? Hay esas tendencias, hay grupos de filósofos, unos son materialistas y otros son de otra tendencia. Creo que es la historia la que ha puesto esos títulos, ¿no? No han sido los filósofos, nos organizamos, ¿cómo nos vamos a llamar? Nosotros seremos los tecnólogos, no. Y han sido los autores los que han ido agrupando de alguna forma y de forma arbitraria. Estos, como han tocado el tema de la historia, los historicistas, aquellos que se han ocupado del lenguaje, los lingüistas o filosofía del lenguaje. Creo que han sido los académicos, ciertos académicos, los que han reducido en algún caso, porque más de un filósofo no se reconoce de esa, y lo ha dicho muchas veces. A mí me mencionan como si fuera de esta escuela. Yo ni he fundado ni quiero ser parte. Yo hago reflexión de este tema, pero no soy... Ahora, de que haya tendencias, de que haya temas, sí, claro que hay, claro que hay. ¿Qué temas están en boga? Yo me animaría a mencionar, a raíz de los medios de comunicación, las tecnologías, la inteligencia artificial, el lenguaje que está dentro de la inteligencia artificial, la política, la economía, que nunca va a dejar de ser un tema extraño de reflexión, los temas de discusión. No sé si como tendencia, pero sí los temas que se tienen que tocar, se tienen que pensar. Lo urgente o lo importante están viendo los filósofos. Lo que nos está tal vez viniendo encima, como es la tecnología, o lo importante que es hacia dónde va la humanidad. Recurriendo a lo que decía Rodrigo, pensando en los principios, que como que estoy totalmente de acuerdo, las dos cosas, ¿no? O sea, si no vemos, y esto se puede ver en todas las áreas, en todas las ciencias, la gente que tiene las bases, cuando construye cualquier tipo de conocimiento, si tiene las bases en la filosofía, eso va a tener mayor repercusión. Va a ser como un edificio bien construido. Pero si las bases son endebles, lo que vayan a construir esos científicos del área que sean, va a durar un tiempo. Va a ser algo novedoso. Moda, simplemente, y luego se cae. Es a lo que se refieren con la filosofía espontánea que generan muchos de los ámbitos del conocimiento tecnológico contemporáneo, ¿no? Todo esto que hablan los tecnólogos o futurólogos, o inclusive retrotrayéndonos a la literatura de ciencia ficción, en esos discursos científicos que son tan mediatizados hoy, especialmente la inteligencia artificial, hay cada cosa que se manda a los directores ejecutivos, directores de tecnología, increíbles, ¿no? O sea, que dirías, bueno, si nos deteniésemos un momento a preguntar, pues pondríamos en vilo todas estas cosas, porque lo que estás diciendo tiene tantas presuposiciones que el hecho de que lo llegues a aceptar de esa manera es asombroso en sí mismo, yo diría, ¿no? Por ejemplo, de aquí hay un tipo que realmente yo quisiera saber qué consume en las mañanas, porque increíble, Ray Kurzweil, y una vez lo voy a mencionar, ya no quiero mencionarlo, pero el tipo dice algo así, parafraseando y lanzando un número al aire, ¿no? Aquí en 25 años la inteligencia artificial va a ser 10,000 veces más inteligente que el ser humano. Wow, vaya, o sea, 10,000 veces y más inteligente, ¿no? Entonces, yo diría que lo que está en boga ahora es el discurso tecnocientífico y reflexivo, ¿no? Al cual hay mucho trabajo que hacer. Consumista. Porque la idea es vender, es Sí, distraer a la gente. Distraer, ¿no? Novedades. Es distraer. Pero volviendo a la pregunta, yo no se me ocurre mucho, además de lo que dijo Marco Antonio, estoy de acuerdo, pero yo creo que
está tan difundido también, al menos el estudio de la historia de la filosofía, que se está pensando de todo ahora, ¿no? Y se produce tanto en la academia de una manera hasta grosera. Yo creo que hay de todo. Y es una buena cuestión saber qué es lo que la filosofía está pensando ahora. Bueno, ¿dónde? O qué no está pensando. ¿Qué no porque está la filosofía, tomando con esta metáfora del diamante, puede ocuparse de todo. Yo creo que todavía hay gente que se pregunta cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, ¿no? Y espero que siempre haya gente que se hacen ese tipo de preguntas tan disparatadas, pero tienen su lugar, ¿no? Hay especialistas en la filosofía, por ejemplo, hay filósofos del derecho, ¿no? Filósofos del derecho, no sé, filósofos de alguna ciencia específica. Hay especializarse en los filósofos, ¿es raro o es común? Yo digo que sí. Yo diría que volvemos a la pregunta del inicio, ¿no? Por un lado está la amplia acepción de filosofía como algo, como una vocación que está en todos, amor a la sabiduría, o mejor traducido, amistad a la sabiduría, que es una tendencia amplia a todos, y en ese sentido pues una vocación que no tiene profesión, que todos dentro de su oficio pueden tener esta vocación. Y por otro lado está el oficio, ¿no? El de la profesión. Yo creo que ambas acepciones son aceptables a mi juicio. Y claro, justamente volver a preguntar si es raro que alguien se especialice. Claro, ahí ya estamos dentro de la sección de la profesión, ¿no? Ya una filosofía con un objeto directo, ¿no? Filosofía de la tecnología, filosofía de algo, ¿no? Ya estás dentro de esa profesión, de ese oficio, ¿no? No creo que sea raro, no creo que sea raro, para nada. Ahí me hace pensar, porque he escuchado muchas veces, ¿en qué eres especialista? Sí, has estudiado filosofía, pero sí, ¿cuál es tú? A mí me sabe un poco mal, porque pienso esa especialidad de que eres sofista, más o menos. Ahí me hace sentir, y digo, es que en nada, yo soy solo filósofo, o intento ser filósofo, hago filósofo, pero no tengo, aunque tenga temas de investigación, a lo que me he dedicado mucho tiempo, y creo que muchos de los filósofos, así como en el determinado momento han dicho, yo no me considero de esta escuela, o yo no soy lingüista, o yo no soy del existencialista, qué sé yo, al hacer ese tipo de reflexión entran y se ocupan sin llamarse especialistas. Entonces yo creo que sí hay, perdona, dale. No, discreparía ahí. Yo creo que es esta cosa de cuando se le pregunta a alguien qué música le gusta y dice que me gusta de todo, en este sentido que decías de que el filósofo se debe interesar por todo, interdisciplinar, totalmente abierto, sin escuela, sin posición, amplio. Yo creo que le pasa lo mismo que a la persona que le preguntas qué música escuchas y te dice que de todo, y es que delata que no se conoce a sí mismo. A mi juicio se está posicionado, se quiera o no. Se está en una escuela y se está sí o sí especializado en algo. Pero sería interesado más que especializado. O sea, estoy interesado más, me gusta más este tipo de música. Me gusta en general todo, pero tu preferida, ¿no? Tu preferida es tal. Claro, al final es un horizonte en el que, pero si se dice todo, se está precisamente, yo le criticaba mucho a mi hermano que él tenía en Instagram, me interesa todo. Yo, evidentemente no te interesa todo, y lo que pasa es el desconocimiento de ese área de horizonte más extenso, ¿no? Más allá de especialización profesional, sino de áreas de interés, ¿no? Y yo creo que reconocerse en eso es una forma de conocerse a uno mismo, dónde está posicionado. Diría que hay ignorancia en pensar que uno puede abarcarlo todo o que tiene interés sobre todo. Creo que hay buena sabiduría en decir que no me interesa algo. No me interesa la política, por ejemplo. Claro. Hablar de la música, excepto esto y esto, todo. Claro, mi preferida, tal. Claro. Por eso algún filósofo decía, es más fácil para quien intenta filosofar
reconocer qué es lo que no le interesa o no le importa, y eso que no le importa, curiosamente, es lo que en su vida más constantemente se replica, ¿no? O sea, no es una filiación a cierta, digamos, escuela o inclusive a cierto pensamiento el que se mantiene, sino más bien tus negativos, qué es lo que no, ¿no? Pero yo propondría una tercera propuesta, no solo el del especialista o el del que le interesa todo, sino desde dónde haces las preguntas que son siempre filosóficas, ¿no? O sea, yo habito más el ámbito político, entonces yo me pregunto filosóficamente sobre las cosas que son políticamente, ¿no? O sea, desde el bagaje, la tradición de la filosofía política. Yo lo plantearía en ese sentido, ¿no? ¿Desde dónde me pregunto sobre las cosas? Sobre todo, ¿no? Porque se supone que es el asunto, ¿no? O sea, ¿en qué situación está el filósofo? Si tiene alguna profesión previa o tiene algún estrato social, ¿eso te refieres? No, en absoluto. O sea, ¿desde qué ámbito del pensamiento, de la tradición, es que yo me pregunto sobre las cosas? Si me pregunto desde lo que decía Heráclito sobre las cosas, o si me pregunto desde Hobbes lo que decía sobre las cosas, ¿no? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Qué es lo que he llegado a saber? ¿Qué es lo que me han dicho los antiguos? Y claro, ¿qué es lo que más te ha impactado y lo que más te interesa? Uh-huh. De todas las cosas que suceden, hay algo que nos atrae más. Entonces nos vamos a investigar más, ¿no? ¿Y qué hay por aquí? Y a partir de ahí podemos decir, sí, por ahí va mi idea. Sí, entonces... Sin ser especialista, de decir, yo voy a hacer una especialidad en ciencias políticas y luego en lenguaje político y neuromarketing. No en ese sentido. Sino yo creo que si vamos a tomar el término especialista en el sentido peyorativo, diríamos que es una actitud que se aproxima al asunto en cuestión de manera finita, ¿no? O sea, hay todo por saber, ¿no? O sea, se puede saber todo de este asunto, de esta especialidad, ¿no? Entonces yo me voy a meter y voy a descubrir todo lo que sea posible. Creo que ese no es el espíritu de un pino, sino ir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque inevitablemente tenemos una limitación sobre lo que podemos saber, ¿no? O sea, no me puedo leer todos los libros. Siempre voy a preguntar desde una biblioteca de conocimiento que tengo en mí, ¿no? ¿Y qué tan determinante es la clase social, las posibilidades en el filósofo? O sea, puede llegar a ser un gran filósofo por ser un emperador como Marco Aurelio, por ejemplo, o verse limitado, tal vez alguna persona en África, en la India, que tiene cualidades bien extraordinarias, pero no surge. ¿Cómo ven ese aspecto de la clase social, la capacidad económica, la situación en la que se encuentra, el hecho de que nazca en Estados Unidos o nazca en la India, que nazca en África? ¿Cómo ven ese aspecto en los filósofos, ¿no? Viendo ya los filósofos de la historia, por ejemplo, qué situación tenía Marx, ¿no? Que si bien era muy culto, no tenía trabajo, no tenía ingresos, vivía ayudado por su amigo Engels, que él sí era empresario, sin embargo tenía una ideología en contra de su misma clase social. Entonces, este juego de cómo es la vida tan irónica, ¿cómo han visto a lo largo de la historia de los filósofos? O ven tal vez en su entorno. Yo, sin querer irme mucho, iría cuando le preguntan a Carlos Blanco, que es como la prensa española lo llamó, el egiptólogo más joven del mundo, 13 años y ya era egiptólogo, y le preguntaban sobre su condición de niño adelantado. Él dijo algo que puede ser muy sugerente a esta pregunta. Esto que mide el coeficiente intelectual es algo inmedible, ¿no? Él decía que lo que mide es el IQ medía más o menos ciertas cosas de memorización, etc. Pero a él lo que más le interesaba, y para lo que a su juicio era más, lo que sí se podía conocer, era la producción y el efecto de esa producción. Es decir, él no le interesaba si Einstein o Newton eran inteligentes, sino su producción y cómo repercutió eso en el pensamiento físico. Eso es medible
Y en ese sentido, en esa escala de medición, él los ponía justamente a ellos dos como los más interesantes. Entonces, yo creo que aproximarnos a eso habría que distinguir esas dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son las potencias de alguien, de ser inteligente y de poder tener pensamiento filosófico de primera punta? Y segundo, de poder producirlos y tener una repercusión. Tal vez sobre eso se está discutiendo, ¿no? Uh-huh. Creo que nadie podría discutirle a otra persona que tenga las capacidades para tener pensamiento de punta. Pero, si es que hay algo así. Pero sí, el tema de la repercusión y de la producción intelectual, ¿no? Ahí sí se puede hacer una impresionante diferencia, ¿no? Incluso dentro de Europa. Es Alemania, Francia e Inglaterra, no es toda Europa. En temas de producción, ¿no? Más allá de la inteligencia. Entonces podemos colegir que la filosofía es como la industrialización, más o menos, tal vez, que el primer mundo tiene mayor producción, calidad, de todo, oportunidades, de todo, y tal vez el tercer mundo, como les dije, África, Latinoamérica, tienen menos posibilidades de sacar grandes filósofos. ¿Está así la situación? ¿Es así? No, yo discreparía. Creo que no se plantea en términos materiales. Es muy posible decir, bueno, porque no tengo las condiciones materiales de ir a estudiar, de leer, tragarme libros, no voy a ser filósofo. Eso me parece un absurdo. Y nos remitimos a los antiguos, que es la condición para el filósofo, la libertad, ¿no? Ahora, eso se traducía en términos de tener esclavos en antigua Grecia, y para poderme permitir el ocio o la escoleia, que decían, para poder filosofar, es decir, despreocuparme de los asuntos que me distraen del pensamiento, que diríamos es el cuerpo, ¿no? En esta onda pitagórica de la separación del alma del cuerpo, el cuerpo pues me estorba a cada momento. Cuando quiero reflexionar, me duele mi pierna, me recuerdo una memoria, alguien me llama, tengo que atender este asunto, este negocio. La negación del ocio es justamente lo que impide, diría, al filósofo llegar a quien es en potencia filósofo, si hay eso, llegar a ser filósofo, ¿no? Porque tenemos todo tipo de casos. O sea, por un lado tenemos a los griegos que tenían esclavos, pero por otro lado tenemos a filósofos que tenían que laburar para ganarse su pan con 2 pesos al día, diríamos, ¿no? Spinoza, por ejemplo, completamente expulsado de su comunidad judía, es muerte social, básicamente. No podía casarse, hacer negocios, no podía hacer nada. Pulía lentes y era un grandísimo filósofo. Entonces yo creo que no es un asunto material, es más espiritual, ¿no? Ya hablando de los antiguos griegos, ¿cuál es el origen de la filosofía? ¿Se origina así en la Grecia jónica, o había filosofía en China, había filosofía en India, con Confucio, con Sun Tzu, el arte de la guerra? O sea, ¿dónde se origina la filosofía? ¿Es válido este título que tenemos? Por ejemplo, a mí me gusta, o sea, es lo que más me gusta, es decir, que se originó en Grecia con Tales, Anaximandro. Empezaron lo más importante eran las preguntas que hacían que las respuestas que encontraban, ¿no? ¿Cuál es el agua o es el fuego? Entonces, ¿ustedes qué opinan o a qué conclusión han llegado en esto? Por poner un origen algo objetivo, se dice que los griegos, porque han tenido una tarea de poner por escrito, ¿no? Es algo típico que se dice, no vamos a desmerecer su trabajo, pero eso no quita, justamente como os he dicho, muchas culturas se han preguntado, si no las mismas preguntas, muy parecidas. Desde que el ser humano empieza pensemos en la caverna, ¿no? De ¿por qué llueve? ¿Por qué salimos? ¿Por qué no nos quedamos dentro? ¿Que pase el frío? Ese por qué, no de forma verbalizada como lo hacen los griegos, pero sí las culturas siguientes que empiezan es que el ser humano desde que es el ser humano y se le enciende, empieza a pensar, para que sea más formal
más académico. Eso es otra visión, otra perspectiva. Pero lo que le hace ser a la filosofía no es el trabajo letrado, ni el tener un trabajo, no sé, una postura especial, ¿no? Es de la calle, en este caso no de la calle, de los pueblos, preguntarse por la naturaleza. En todas las culturas yo creo que ha habido, y ahí se ha iniciado. No me atrevo a poner una cultura, pero mucho antes de los griegos, claro, los asiáticos, los babilonios, los persas y tantas culturas anteriores que... Ahí yo creo que es un asunto importante indicar que, al menos en mi opinión, y creo que estarías de acuerdo, la filosofía no es un asunto cultural, no es un hecho cultural, en un sentido de que este cuerpo de conocimiento y de preguntas que han generado los griegos no debe ser juzgado lo que han hecho, es decir, el filosofar como un producto cultural más, sino como algo mucho anterior, un modo de pensamiento, ¿no? Un modo de pensar desde los principios, ¿no? Y en ese sentido, pues, muchos otros pueblos han aventurado a la tarea filosófica. Pero yo diría la filosofía como filosofía, y aquí saco a relucir la idea que tengo de la cercanidad radical entre el lenguaje y lo que son las cosas, o sea, es un término griego, a fin de cuentas, ¿no? Ahora, ¿cómo llamaban los quienes han producido los textos védicos, por ejemplo? O el Upanishad, yo qué sé, en sánscrito, o sea, el sánscrito es otra lengua clásica también, no hay que olvidar eso, ¿no? Es tan antigua para los hindúes contemporáneos como para nosotros el latino, incluso más anterior, ¿no? Su lengua clásica. Entonces, ¿cómo ellos llaman a esa reflexión que nosotros llamamos filosófica? No sé. Que le llamemos filosofía a eso ya es pues desde el asunto griego, ¿no? Es decir, desde aquel pueblo que ha, tal vez, no sé si extremado, pero realmente llegado a un punto de pericia y de desenvolvimiento en el quehacer filosófico notable, de tal manera que 2600, 2700 años después seguimos haciendo algo, o al menos pretendemos seguir haciendo lo que se trataba de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía es tradición griega, pero en cuanto a tradición de un modo de pensamiento que es universal, diría yo, está en el ser humano. ¿Había filosofía en la América prehispánica? Tal vez algún pueblo desarrollado, los mayas, los tehuanacotes, los quechuas, los incas, ¿no? Algún pueblo tal vez ha hecho algo parecido a lo que es filosofía o se ha acercado. Hay en México, los náhuatl, hay el mexicano Bernardo de Sahagún, creo que era un antiguo que empezó a transcribir la gramática, y después contemporáneamente salieron textos sobre la filosofía náhuatl. Entonces, de los pueblos amerindios, en lo poco que he leído de filosofía o de historia de la filosofía iberoamericana, diría tal vez ellos, él tal vez, pero yo marcaría una distinción entre el hacer filosofía o el filosofar y el tener impulsos filosóficos, ¿no? O sea, una cosa es entregar a otras personas el pensamiento, y una cosa es que aparezca y ahí muera, ¿no? Por eso creo que es importante la tradición. O sea, ¿qué preguntas filosóficas náhuatl todavía ahora se están preguntando, como nos preguntamos todavía sobre los principios de las cosas que son desde los griegos, ¿no? Entonces, tal vez han habido muchos pueblos que han tenido impulsos filosóficos o hasta cierto desarrollo de filosofía, pero yo creo que hay más que nada cosmovisión, ¿no? Y no hay que confundir filosofía con cosmovisión, ¿no? Estoy un poco en desacuerdo. Si se habla terminológicamente, es verdad. Si hablamos de cosmovisión, de filosofía y de otros términos que vienen del griego, luego han pasado a la traducción al español. Y eso nos ha llegado. Entonces, si vamos por ese lado, nada de lo que se ha producido o de lo que había antes era filosofía. Porque pertenece al mundo del lenguaje español, incluso a la misma cosmovisión. Pero si pensamos, y yo creo en esto, como mencionan algunos autores del Abya Yala antes, claro que así se hacía filosofía de la naturaleza. O sea, si leemos en griego a estos presocráticos y se preguntan por el arjé en griego, y en las lenguas amerindias, la que fuera, se preguntan por el mismo arjé,
diferencia, el idioma. Y luego, sea el alemán, sea el latino, el francés, ha traducido, ahí me parece que hay como un prejuicio. Esto sí es válido y esto no. Hombre, pero si te estás preguntando lo mismo, se han preguntado lo mismo. ¿Cómo vamos a saber? Eso. Ya, ¿cómo vamos a Ese saber? es el asunto, Esa es la parte difícil. Pero asumiendo, que yo asumo, que el ser humano, así como ese presocrático, el africano, de donde venimos todos, se ha ido preguntando. No lo ha puesto por escrito, lo ha puesto con dibujos, lo ha puesto en las tablas, a su manera, en su lenguaje. Entonces el lenguaje, si decimos esto, es muy limitante. Para mí es limitante. Sí, respecto estoy de acuerdo. Y yo asumo que sí ha habido y va a haber. Porque en todas partes hay seres humanos. Sí, va a haber siempre. Y se van a preguntar cosas elementales. No todos. Sabemos que no todos se van a preguntar, pero habrá unos que intentarán, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en este grupo? Yo creo que sí ha habido y hay. Bien, hemos tocado también lo que es el idioma en la filosofía. ¿En qué idioma creen que se ha producido más y mejor la filosofía? ¿En griego tal vez? ¿En alemán tal vez? ¿O tantos alemanes que ha habido, desde Nietzsche hasta Kant? ¿En qué idioma creen que se ha hecho más filosofía? ¿O cuál es el idioma de la filosofía? ¿Qué importancia tiene el idioma en la filosofía? Porque hablaban en una conferencia hace poco que el idioma, tú piensas en tu idioma, o sea, piensas en un idioma. Cuando piensas en otro idioma, piensas diferente. Entonces, ¿cuál es el idioma que más ha dado a la filosofía, dirían ustedes? La tradición que hemos recibido está en griego, ¿no? Si vamos a asumir que se hace filosofía en sánscrito todavía, diríamos, si estuviésemos en India, diríamos, pues nuestra tradición ha sido en sánscrito, ¿no? Yo creo que se concentra en la tradición. Ahora, yo no diría que hay una lengua de la filosofía. Creo que, como él decía, pues está en todo el lenguaje como tal, ¿no? No diría que hay una lengua. Ahora, que ciertas lenguas tienen cierta flexibilidad dentro de ciertos ámbitos, cierta riqueza, ¿no? Sí, completamente. Más flexibilidad o más orden. Diríamos, el latín es bien ordenado, bien concreto. El alemán es muy flexible, maleable, ¿no? Una riqueza tremenda. El español tiene todo lo suyo. Pero las lenguas clásicas, diríamos que son clásicas porque hemos recibido su tradición y hay mucho que cortar, ¿no? Sí, yo no comparto, no pienso en una lengua especial para la filosofía. Yo creo que la lengua universal es recurriendo a la etimología de la palabra. La lengua universal es el amor al conocimiento, ese amor que se manifiesta de muchas maneras. No es un lenguaje hablado, no es un idioma. Hablaría de un lenguaje, ¿no? De un lenguaje que está en todas partes, está en el aura de las culturas. ¿Qué tan valioso es leer a un filósofo en su idioma original? Había un experto en hebreo y hablaba de la Biblia, ¿no? Y decía, leer la Biblia es como mirar la luna, ¿no? Tú puedes leer la Biblia en español, es como si estuvieras mirando la luna desde la tierra. Puedes usar incluso un telescopio y ver grande. Pero leerlo en hebreo, decía, leer el Antiguo Testamento en hebreo, es como ir a la luna, subirte al cohete de la NASA, subir a la luna y estar en la luna. Bajar de tu nave espacial, pisar la gravedad, sentir la gravedad de la luna. Es esa diferencia, decía. Es tan así en la filosofía que tú leas a los filósofos en su idioma original. ¿Qué pueden decir? Yo no diría que tanto. O sea, no tan sustancialmente una experiencia desde la Tierra hasta... No creo que haya una distancia tan infranqueable en este sentido en el que finalmente somos humanos, nos hacemos
las mismas preguntas, tenemos las mismas tendencias. Hay algo que sí o sí nos hace semejantes, ¿no? Hay algo que porque una pequeña diferencia que nos hace semejante sea tan evidente y constatable, tendría que eso agrandarse tanto, ¿no? No hay nada que nos vuelva más semejantes que nuestra percepción de que somos diferentes. En esa frase creo que se condensa eso. Evidentemente se puede señalar muy fácilmente cuáles son las diferencias. El alemán aglutina mejor, el quechua tiene todos los sufijos, pero tal vez es más difícil contemplar el vasto terreno que nos vuelve semejantes. No diría que es una experiencia tan diferente como ir a la luna a ver la de la Tierra, son cosas totalmente semejantes, pero que es diferente es obvio. Yo creo que sí es algo obvio, bastante. Yo más bien digo que es esencial, es esencialísimo. Ahora, yo discreparía con ese comentario que dijiste. Estar en la luna sería vivir hebreamente. Es imposible. Claro. Podemos intentarlo, ¿no? Pero puedo tener cierto conocimiento para orientarme en la lengua que me remite a esa vivencia. Yo sí pienso que es esencial la lengua original. Como dicen en italiano, traduttore, traditore, dice, ¿no? Traductor, traidor. Ahora, no por ello voy a asumir que es ininteligible el pensamiento mediado por la traducción, todo lo contrario. Pero si queremos realmente, como dicen, separar cabellos, o si no, ver todo el orbe, así marcando esta ida y vuelta entre lo más pequeño y lo más grande, creo que el lenguaje es esencial. Por dar un ejemplo nomás, la pregunta por el ser, ¿no? Está en toon, es en participio, en griego, y este participio es algo que no tenemos en español. Tenemos en el adjetivo del principio activo, diríamos presidente, alguien que preside activamente. Entonces no es que tiene un título fijo, sino que continuamente su ser se desenvuelve presidiendo al país, ¿no? Por eso yo estoy tan en contra de que digan presidente, me parece una aberración. Es presidente, mujer o varón, preside, porque el principio activo que le hace ser eso es el presidir. Entonces, en esa minucia lingüística está pues todo un mundo, ¿no? Diríamos, tal vez ahí está bastante evidente el olvido del ser, ¿no? Y preguntarnos solo por lo que es y no por el ser, ¿no? Yo creo que en ese sentido es esencial. Estoy de acuerdo que sea esencial, y quiero mencionar la diferencia que se hace en hermenéutica del comprender y el entender. Creo que es básico. Entonces, el entender correspondería sí a las lenguas, pero la comprensión va más allá. No sé si a la luna, no sé si marcar esa distancia, pero sí son dos formas de entender la traducción. Vamos a traducir, vamos a leer. ¿Estamos entendiendo lo mismo, pero estamos comprendiendo lo mismo? No. Para eso hay que ir hasta el lugar, hay que estar en el lugar, sentir como la persona que ha escrito, o vivir con esa cultura y decir, estoy empezando a comprender. Porque lo primero vamos a leer su historia, vamos a leer su riqueza. Sí, ahora ya entiendo, ya sé mucho de la cultura, en el idioma que sea. Pero estás hablando, estás pensando de las manos. No. Y aquí recurro a Franz Tamayo, cuando decía los los bolivianos pueden occidentalizarse, pueden aprender de los europeos, pueden llegar a pensar, pero jamás van a llegar a sentir. Y al revés, tiene que ver con la comprensión. Bueno, a lo mejor después de muchos años, cuando nos aculturamos a cierta cultura, a lo mejor podemos llegar a pensar un poquito y a comprender pues, lo esencial de lo que están escribiendo. Yo diría... Perdona, dentro de los latinoamericanos, sin ir más allá, tenemos una forma de expresarnos. Y cuando uno viaja a otro país, ¿y qué significa eso? No sabemos usar las frases, porque no comprendemos todavía. Nos explican, entendemos, y con el tiempo empezamos a usar algunos modismos, algunas frases, nos metemos en esa cultura y comprendemos. Y lo mismo con la lengua, ¿no?
Perdona. No, tal vez te preguntaría en ese sentido, o a los dos, que evidentemente el diablo está en esos detalles y son muy sustanciales esos cambios, ¿no? Y esas, no sé si minucias, ser minucioso es estar ahí, ¿no? En esos pequeños cambios. Pero a mí me parece mucho más, no mucho más, pero me parece también esa rica pregunta por la unidad, ¿no? ¿Cuál es esa cosa que realmente sí es sentible, sí se puede traducir sin traicionar, cuál es esa cosa que sí hace semejante que una idea expresada en una lengua y a otra persona que la traduce y la separan 2 milenios? La pregunta por cuál va a ser esa cosa que sí se quede por la unidad, por el no movimiento, diríamos. Esa es una pregunta que se me hace mucho más difícil de responder. Yo diría, pero que ahí quien se encarga de transvasar, de verter eso que hablas en otra lengua, no es el traductor, más bien, es el intérprete, como decía, o el filósofo, mejor aún. O sea, comparemos la traducción de una edición de Gredos de la física con las traducciones que hace Heidegger en su textito sobre el libro beta de la física. Hay un mundo, o sea, es increíble la diferencia, pero lo que está tratando Heidegger es lo que tú estás apuntando, y Heidegger no es un traductor, es un filósofo, ¿no? O sea, él está tratando de apuntar o de mostrar o de enseñar aquello que ha dado lugar a que en esa lengua original se diga de esa manera, ¿no? Y eso implica no solo ver las minucias, como decía, sino ver todo el orbe, ¿no? Todo el cielo, la bóveda, donde se presentan todas las cosas, ¿no? Todos los detalles, es importante. O sea, solo los detalles se hacen aparentes bajo el mismo orbe, ¿no? Y en ese sentido yo diría, no es eso a quien mencionas, no es el traductor, o sea, es el intérprete, o mejor aún en el ámbito de la filosofía, el filósofo mismo, ¿no? Quien vuelve a leer los textos antiguos. El filólogo se queda corto todavía, como decía él, ¿no? Se queda tal vez en el ámbito del entendimiento. Austin, en su libro, bueno, el traductor, no Austin, habla de la traducción, ¿no? Que yo espero que esta traducción sea fiel. No voy a parafrasear exactamente todo por si acaso, pero tiene que ver con la traducción, si es mala, si es buena, si es fiel, como el chiste. ¿Se puede traducir el chiste? Se puede traducir, pero cuando uno le cuenta y le explica, se pierde. O lo comprendes o no lo comprendes. O sea, lo vives o no lo vives. Tiene que ver la traducción. Es importante. Bien, chicos, ya se han agotado, creo, las preguntas. Rodrigo, en tu despedida, algo que quieras expresar, lo que tú quieras. Pues, estamos todos oídos. Gracias por la invitación, Rolando, los compañeros, por conversar. Y nada, pues 2 apuntes tal vez. Aprovechar para decir que eso que se trata de hacer, este oficio del pensamiento, tiene su lugar, ¿no? ¿Dónde? No necesariamente la universidad. Eso es algo que ya se sabe hace mucho tiempo, ¿no? Pero es más que nada el espíritu del querer preguntar que la formalidad de hacerlo, o de aparentar hacerlo, lo que se trata de buscar, ¿no? Bien, Julián, ¿qué tienes que decir aquí? No solamente de filosofía, de lo que tú quieras, ¿no? En tu despedida, ¿qué quisieras expresar? Nada, buenos deseos a este proyecto. Ojalá se siga, que pulule mucho más y eso. Buenos deseos. Gracias. Marco, ¿qué nos puedes decir en tu despedida? Lo primero, gracias por este espacio. Espero que sigas adelante con esto y que hayan más opciones, que la gente se atreva a este tipo de proyectos y a pensar más, a pensar que no hace daño, es gratuito, y a ser coherentes, porque a lo mejor pasa como con algunos que piensan un día, una semana y piensan que han hecho una obra grande. A lo mejor se trata de seguir haciendo esa tarea al margen de la actividad que tengan, sean empresarios, sean filósofos, sean carpinteros, pero si siguen con ese pensamiento, si le siguen dando vuelta y son coherentes su pensamiento con su vida, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, gracias, espero que te sigan más y podamos tener más espacios dentro y fuera de la academia.
Y bien, el agradecido soy yo, de verdad, la he pasado muy bien en estas horas de charla, siempre con la curiosidad. Quiero agradecer también a las personas que hacen posible esto y despedir, ¿no?, el programa. Gracias, queridos amigos, y espero seguir haciendo este trabajo ya con diferentes actores. Muchas gracias.